Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Sí, posiblemente estén escuchando un huevo de carros, posiblemente estén escuchando el agua, el agua de la fuente tan característica. No sé honestamente porque siempre cuando empiezo a grabar pienso en ellos si lo escucharán o no al final. Y justo cuando subo el podcast ni siquiera me fijo en eso, ya se me ha olvidado, entonces ni me acuerdo. Pero si la están escuchando ya creo que saben dónde estamos. Estamos en Fuentes y Vélez, acá, justamente no en el frente del Museo Naval, sino más tirando hacia la Fuentes y Vélez. Todo decorado de Navidad, súper lindo chicos, súper lindo aquí Madrid de Navidad. Y ¿cómo se llama? Y con mucho frío, sí. Con muchísimo frío, pero aquí es impresionante, aquí es súper bonito. Chicos, pasa una situación que ustedes saben que yo les cuento todo. Obviamente que ya cuando esto lo escuchen miles de personas, cientos de miles de personas en el futuro, ya esto ha pasado hace muchísimo. Pero mi familia quiere que me devuelva para Costa Rica, chicos, porque hay un tío que se puso malito. Él ha tenido cáncer desde hace tiempo y bueno, está ahorita en fase terminal, lastimosamente. Se los cuento porque ustedes saben, aquí yo me desahogo, les cuento absolutamente todo. Y entonces tal vez en alguno de los podcasts que viene escucharán como, bueno, estoy en Costa Rica, iría más que todo para apoyar a mi familia, para estar con mis primos, para estar con mi padre, es hermano de mi padre. Y evidentemente yo a ese tío lo amé muchísimo. Es el tío que curiosamente, fíjate, es el que más fútbol jugó. Es el que más fútbol jugó de mis tíos. Estuvo allá en un equipo que se llamaba Cartaginés, en otro que se llamaba Pérez Celedón. Jugó en segunda, creo que, si no me equivoco, hasta en primera división, ni recuerdo. Pero sí, él me apoyaba siempre. Y bueno, entonces para que sepan, por si acaso escuchan que en algún podcast le digo desde acá de Costa Rica, todavía no me he decidido. Mi hermana me llamó. Mis padres han querido como tener un poco la noticia reservada, pero no me han contado la realidad. Yo creo que para que yo no me preocupe quizás, pero mi hermana me llamó, me contó cómo está la situación, me dijo que si me iba. Y bueno, ya decidiré, y si no voy pues les contaré por acá qué sucede, por qué no iría, que hay pros y contras. Evidentemente si iría podría estar con ellos. No sé, estoy en un dilema ahorita, así que les iré diciendo. Chicos, el partido de hoy, 5-0 lo ganamos, que les dije en el podcast de la mañana de temprano que les iba a comentar cómo nos iba. 5-0, ya nos estamos encaminando bien, ya estoy totalmente consciente de que nos respetan, por lo menos dentro del grupo, dentro de la categoría, porque empezamos con una racha tan negativa. Nosotros dominábamos los partidos, pero la hijuepuchiga bola no quería entrar. Entonces al final estamos empezando a recuperarnos, y eso, no les voy a mentir, me motiva muchísimo, aprendiendo muchísimo del entrenador de fútbol, de Toñín. Sé que otra de las cosas que quiero hacer es soltarme más, porque muchas veces él habla todos los discursos y yo sé que mientras las cosas más miedo den, más rápido las tengo que hacer. Conversar, hablar con ellos, darles charlas también, motivarme a hacer eso, porque es cierto, al final de cuentas cuando él dice, bueno, Fernando les va a hablar, yo les hablo un poco, ¿verdad? Pero ya que venga por iniciativa mía, y si quiero ser entrenador de buen nivel, pues tengo que acostumbrarme a ello. Chicos, de hecho hablaré más adelante. Es que chicos, esto apenas voy por el capítulo 157, creo que es o 58, no recuerdo. Vendrán muchísimos más capítulos, o sea, ustedes van a ver aquí la evolución total. Hola. Un perrito que acaba de pasar. La evolución total mía desde todo, desde que salí de Costa Rica hasta ahora, y lo que vendrá, que no va a ser poco. O sea, qué locura. Como siempre les digo, yo nunca he visto que alguien haya grabado tan detalladamente su vida, todo lo que ha pasado en un proceso hasta llegar al profesionalismo en el ámbito deportivo. Nunca lo he visto, y si existe en el habla
o sea, en el universo hispanohablante no lo sé, ni siquiera en el anglosajón, nunca he visto eso tan detallado, pero bueno, aquí ustedes saben que les llevo eso para motivar, les llevo eso para que vean todas las veces que me he intentado de rendir, cuál es más o menos mi mentalidad y demás, y justamente les quería hablar de eso, de mentalidad en este podcast. Fíjate que en el partido ya íbamos ganando 5-0. No voy a mencionar nombres porque no creo que haga falta, pero hay uno de los jugadores de nosotros que es muy talentoso, tiene como 21 años ahorita, pero extremadamente talentoso. Pero ¿qué pasa? Yo lo hablaba con Toñín, es una persona que ve el fútbol como un hobby, sale, como todos los chicos, al final de cuentas a esa edad, la mayoría de chicos, evidentemente, yo los entiendo, evidentemente que a los 21 años ya había dado el fútbol hace mucho, según yo, ¿verdad? Después evidentemente volvería más enfocado que nunca, que es ahorita, pero en ese momento estaba yo en la universidad, recuerdo y demás, y recuerdo que yo salía, me bebía mis cervezas con mis amigos, siempre tranquilo, pero salía, estaba con mis amigos, en ese momento como todo el mundo no tenía esa mentalidad, entonces posiblemente me pasaba una situación y criticaba a las personas que me hacían pasar un mal momento, no tenía conciencia de muchísimas cosas, posiblemente mentía, es decir, obviamente mentía como la mayoría de personas. Ahora lo que me pasa, y creo que lo he mencionado muchas veces, es que cuando estoy a punto de mentir o cuando estoy, eso no lo debo hacer, eso no lo tengo que hacer, ser como de estar siempre conectado con el Padre al final, ¿verdad? Y chicos, fíjate que él era el minuto 81 por ahí, cuando toma el balón en la mitad del terreno de juego, empieza a conducir, se quita 3, la tira larga, se va a velocidad de lateral, se quita, deja pasar al lateral porque para el balón, deja pasar, deja que el lateral se vaya y le llegaba al central. ¿Qué pasa? Que el central veía que no le iba a poder hacer nada, no le iba a poder quitar la bola a este jugador tan habilidoso que nosotros tenemos. ¿Y qué hizo? Pues le pega una patada. El jugador de nosotros cae y fíjate que ni siquiera se lesionó por la patada, es decir, ni siquiera fue la patada en sí lo que más le lastimó. Fue que cuando cayó como de lado, como de las costillas, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que se mete el que se encarga de ver la parte física, el fisioterapeuta, se mete, empieza a levantarle los brazos, se le fue totalmente el aire, el fisioterapeuta nos indica desde dentro que tenemos que hacer cambio y él se viene caminando por fuera, ¿verdad? Se viene caminando por fuera junto con el fisio, hacemos el cambio respectivo y demás, y cuando veo que llega está llorando porque nos comenta a nosotros, al cuerpo técnico en general, no fue la patada, fue que cuando caí se me fue el aire, él duró sus 5 minutos en el suelo, fue realmente duro, fue realmente feo, cayó como eso, como lo que les digo, como con las costillas, como con la panza, raro, fue una caída muy extraña. Y quedó ahí, se le fue el aire y demás, y dice el fisioterapeuta, bueno, es que creo que parece que hay alguna fisura de costillas o algo porque parece realmente serio, y él estaba llorando, o sea, realmente se notaba que le dolía. ¿Qué pasa? Que pasan 2 minutos, ya él llega, se sienta, yo me voy hacia él y le digo que qué tal, que si ya está recuperándose, ya había parado de llorar, porque ni siquiera era llorar, era como que se le salían las lágrimas por eso, por no haber podido respirar todo ese tiempo. Y me dice, ay Fernando, esa patada que me dio me dijo el número, no recuerdo ahorita el número del central de ellos. De verdad que lo hizo con toda la intención, yo le vi la mala leche que tenía a la hora de patearme. De verdad que le deseo lo peor, estaba ahí ya como entrando en ese periodo de frustración, de vengativo, ¿verdad? Le deseo lo peor. Ojalá que no sé qué, y me empieza a decir un montón de cosas malas que deseaba que le pasaran a esa persona. Y ojo, es un excelente jugador el nuestro, es un excelente jugador, pero yo llegué, le toqué la cabeza y le dije como, bueno, tranquilo, ya pasó, respira por la boca, exhala por
O sea, inhala por la boca, inhala por la nariz, exhala por la boca. Ya no sé ni qué digo, chicos. Tranquilo, relájate, porque necesitaba recuperarse, necesitaba relajarse por eso que le pasó, el golpe y el dolor en las costillas que tenía y demás. No se lo dije a él por el modo en el que estaba. Posiblemente más adelante lo citaré y le diré, aunque posiblemente me tomen en broma porque los chicos más a estas edades como que no entienden bien esa parte. Pero yo me fui, ¿verdad?, de él y me puse ya a ver el partido, a seguir apuntando los datos del partido, porque yo tomo prácticamente todos los datos que ocurren. Y me pongo a pensar, qué curioso que nosotros desconocemos, mucha gente desconoce bien lo que vienen siendo las reglas de la naturaleza. Las reglas de la naturaleza. Fíjate que si tú le deseas el mal a alguien, al final ese deseo viene hacia ti. No estoy diciendo nada, es decir, vamos a ver. Es importante aclarar aquí. La patada la dio con intención. Yo verdaderamente pienso que sí. Ya el balón había pasado y no lo podía detener y lo hizo aposta, como dicen aquí. Lo hizo calculado, premeditado. Pero, chicos, bueno, ya fue. Y el aumento del rencor, lo que ocurre es que solamente la persona que está sintiendo ese rencor sea más lastimada, aparte del golpe que se está dando, evidentemente. Fíjate esto, lo curioso. Para las personas que desconocen las reglas del juego, al final de cuentas, chicos, nosotros siempre estamos utilizando el universo, siempre estamos utilizando reglas, las podemos utilizar mal o bien. El problema es que si las utilizamos mal, los resultados que obtendremos serán evidentemente malos. Serán evidentemente no conformes con lo que queremos. Pero si nosotros sabemos utilizar las reglas del juego, entonces es como cuando agarras un mando de la PlayStation. O de Xbox o de Wii o de lo que sea, si estás jugando el juego de Zelda, Breath of the Wild, o yo que por ejemplo me había pasado, era un friki de eso, Twilight Princess o Skyward Sword. Si no saben ni siquiera cómo se utiliza, evidentemente, si tú supieras cómo es que con la espada corta, si supieras cómo es que se agarran las cosas, si supieras cómo volar si se pudiera, por ejemplo en esa ave de Skyward Sword y lo que fuera, todo se hace muchísimo más fácil. Pues exactamente igual pasa con la vida. Lo que pasa es que si nosotros no escogemos el software que queremos tener, si no escogemos la manera de pensar que queremos tener, entonces el universo va a llenar esa materia vacía, ese conjunto vacío, como le llaman. Porque no puede haber un conjunto vacío, fíjate. Es decir, fíjate, si tienes un cerebro y vas creciendo, tú no le puedes decir al universo, es que yo, chicos, la verdad es que yo no quiero tener una manera de pensar. Yo no quiero, es decir, yo cualquier situación que me pase, yo ahorita estoy aquí sentado viendo la fuente, viendo la fuente Cibeles también, esta fuente más pequeña aquí, el Museo Naval, pero yo tengo una información con respecto a eso y tengo una opinión con respecto a esto, todos los coches, los carros que se ven por acá, la bulla, las parejas que van pasando por aquí, los amigos y demás, de todo tengo una opinión, pero esa opinión me la dio mi experiencia. Yo no puedo simplemente ser aquí una persona que está viendo hacia el cielo y no tener una opinión de absolutamente nada y decir, no, es que yo no quiero desarrollar ninguna manera de pensar. No, vas a tener la opinión con base a tus experiencias. Lo vacilón y lo interesante es darse cuenta que si nosotros no nos damos cuenta de cómo queremos pensar, es decir, si no eres capaz de decir, hey, va pasando, imagínate, un señor, y yo digo, qué gordo ese señor, qué mera panza, cuántos kilos tiene, qué increíble. Yo puedo pensar eso, pero también puedo llegar y decir, hey, yo no debo pensar eso de esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona, merece respeto, porque tiene
al final de cuentas derechos, evidentemente igual que todas las otras personas, porque puede tener problemas de salud que yo desconozco. Entonces puedes cambiar la manera de pensar que en ese caso hipotético dieron tus experiencias, ¿entiendes? Pero si va pasando esa persona, lo que no puedes hacer es decir, yo no tengo una opinión de esa persona, ni voy a tener, ni quiero llegar a pensar nada de esa persona. En el fondo siempre tienes una opinión sobre todo, sobre los ciclistas que van ahorita que yo estoy viendo, sobre el taxi, sobre lo que fuera. Entonces, chicos, fíjate la vida lo maravillosa que es, que deja que a pesar de que las experiencias que viviste te dieran tu manera de pensar, tú puedas decir, yo no quiero pensar eso sobre temas como el deporte, como temas sobre lo que acabo de poner el ejemplo. Te digo, por ejemplo, la obesidad. De que antes pensabas un puto gordo y después piensas, es una persona que se puede motivar, que evidentemente tiene sus capacidades en otras áreas, y al final de cuentas mejorar esa forma de pensar, por así decirlo. Creo que me entiendes lo que te quiero decir. También puedo mejorar mi manera de pensar con respecto al dinero, de que antes, por ejemplo, pensaba, yo soy un puto pobre, no te digo en mi caso, pero te digo en un caso hipotético también, y después pensar en, yo tengo la capacidad de hacer dinero. O de esto que estoy viendo, que es el montón de coches, el montón de carros. Pensar en que para mí era imposible comprar un carro, hasta llegar a pensar en puedo comprar un carro, puedo comprar un coche, y llegar a tener un coche, llegar a materializarlo. Lo que sí no puedes hacer es decidir ser un crustáceo, decidir ser un camarón, un calamar, como lo que me dio a mí a la alergia, hijo de pucha aquella, y decir, yo no tengo ninguna manera de pensar, yo no quiero tener maneras de pensar. Eso no lo puedes hacer. Y ahora, ya dejando y entendiendo que nosotros sí o sí vamos a tener una manera de pensar con respecto a todo, ¿qué mejor que desarrollar una manera de pensar que dé los resultados que nosotros queremos obtener? Si lo que quieres ser, volviendo al tema de este jugador muy bueno, como te digo, no voy a mencionar más nombres porque no hace falta, posiblemente me reclamen en el futuro si ve este video, o igual en el futuro si ve el video me diga, ¿cómo no dijiste mi nombre? Bueno, ahí lo hablaré con él. Pero chicos, si lo que quieres es ser futbolista profesional, lo mejor es entender cómo la vida tiene sus reglas y nosotros podemos jugar a favor de la vida utilizando las reglas o jugar en su contra. Volviendo a este tema específico, si alguien me patea, por ejemplo, me caigo, me duele mucho y lo que hago es desearle lo peor, que se vaya, que ojalá que sufra, ojalá que su familia sufra o lo que sea, cualquier tontería así. Lo que pasa, chicos, es que de verdad eso te va a calar hondo y va a envenenar. Sí, va a envenenar, pero te va a envenenar a ti, no a la otra persona. La otra persona se va tan feliz y tan contenta a su casa, fíjate. Entonces es más por uno que uno realiza esto. Ahora, si simplemente dices, bueno, la situación pasó así, ya ese chico en ese momento había anotado un gol, había dado como 2 asistencias, es que es una máquina de verdad. Él es muy bueno. Pues me siento tranquilo, voy a intentar recuperarme y a darle con todo al próximo partido. ¿Ves? Ni siquiera le estás enfocando energía a eso que no te gusta. Eso es lo que pasa, chicos, que la gente le enfoca la energía a lo que no le gusta y pasa días y días y días pensando en esa acción, en cómo lo odia y pensando justamente en todo lo que no quiere. Pero si te centras en lo que quieres, si te centras en mejorar, imagínate, ese fue un golpe muy fuerte. Fue un golpe muy fuerte. Yo creo que por más entrenamiento que tenga una persona, si se lleva ese golpe, pues posiblemente igual vaya a sufrir. Pero imagínate que digas, pues ahora me voy a hacer más fuerte en el gimnasio para, si me patean así, no caerme de esa forma. Voy a entrenar el abdomen a más no poder para hacerme fuerte en core. De todas las situaciones, o sea, core me refiero a abdominales, en todas las situaciones vas a poder sacar un lado positivo. Y yo creo que la vida te pone las situaciones para decirte, hay 2 opciones, esta o esta. ¿Qué haría tu yo ideal? Pues esta. Entonces, ¿quieres actuar como tu yo ideal, sí o no? Y tú eliges.
Por eso es que la gente también muchas veces se acerca, se aleja, se acerca, se aleja, se acerca y se aleja de su yo ideal, porque decide una cosa que sí haría el yo ideal, como por ejemplo regatear, en ese caso digamos, como por ejemplo meter un gol y poner 2 asistencias, y después la siguiente situación que se presenta, ahí ya no actúa como su yo ideal. Entonces evidentemente te estás alejando, acercando, alejando, acercando. Pero si sigues el camino de él, vas a llegar a ser él. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Como les digo, es una situación, esto que yo comento, chicos, es difícil porque para una persona de 21 años y demás, yo por ejemplo siempre les intento hablar de fútbol, futbolísticamente. Estos temas no los toco tanto porque si no tienes desarrollo personal es de difícil comprensión en ciertos momentos. Si yo les digo, por ejemplo, esto, es posible que se rían en mi cara y ojo, a mí me resbala, pero más adelante la conciencia se expandirá. Yo sé, estoy totalmente consciente, chicos, con mis podcasts, mucha gente que ahora habla de la conciencia. La siguiente revolución será la revolución de la conciencia, fíjate. Lo comentaba Raymond Sansó. Pero, chicos, ahora al hablarlo es como te toman un poco por loco. No sé bien cómo explicar. Pero es así. Fíjate, es así. Entonces, mientras más pensemos positivamente al final y mientras más adquiramos el software mental, la manera de pensamiento y de procesamiento del pensamiento que tiene la persona que nosotros nos queremos convertir, más rápido nos acercaremos a ella. Eso es un hecho. Ahora, chicos, lo que les comenté al inicio, el caso por ejemplo de mi tío, yo tendré que ver qué decido. Yo sé que, mi objetivo siempre es actuar desde allá. Vamos a ver qué pasa porque ahora me encuentro como en un dilema. Estoy acá con el tema del trabajo, buscándolo a full. Mi familia me necesita allá, yo lo sé también. Tengo que ver, pero todo es para bien. Todas las situaciones que ocurren las pone Dios, las pone, como le dicen acá, entre comillas, el universo, para ver si actúas positivamente, si actúas como la persona que quieres llegar a ser o no. Pero siempre está la posibilidad de actuar desde allá. Entonces, si lo vemos así, siempre es una constante prueba hacia el camino del autodominio. Chicos, eso era lo que les quería comentar. Voy a ver cuánto llevo de podcast. 22 minutos 45. Creo que por aquí lo dejamos, chicos. Ya nos vamos para Móstoles, pero por dicha el marcador muy abultado a favor de nosotros y eso. Y yo creo que ya hemos despertado una bestia, ya nos la estamos creyendo de verdad. Yo súper encantado de estar aprendiendo aquí, como siempre lo digo. Y chicos, sin más, nos vemos en el próximo episodio del podcast. Chao.